Tenemos un importante panel de distinguidos juristas que estimulan nuestro trabajo periodístico con su generosa concurrencia. Estaremos vía Skype también con el señor doctor Farid Simons en hora oportuna. Pero mi saludo cordial a la exfiscal general de la República, Mariana Yepes, al doctor Mauro Terán, exmiembro de la antes excelentísima Suprema, al respetable penalista y académico doctor Gonzalo Silva. Mi saludo cordial y mis respetos. Ayer se decía que uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, no es que se decía, tenemos que decir, admitir, aceptar y enfatizar de que uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es la justicia vertical. La justicia especialmente independiente. La justicia, como decía ayer un editorial del diario El Comercio, la justicia equilibrada. Largo es el camino que ha transitado el país para restaurar la credibilidad en la justicia, estropeada por el poder político, que siempre le ha echado la mano. El Consejo de la Judicatura, este momento, atraviesa por un gran desafío, tiene un gran reto. Y entonces, dentro del comentario que hacía la página editorial del diario El Comercio, se decía que ahora y luego de lógico y debido proceso y el derecho a recalificaciones que han sido pedidas, el Consejo de la Judicatura, sin esposos, el Consejo de la Judicatura debe asumir el papel en toda su dimensión y conforme a la exigencia del sistema republicano que hay que apuntalar. Luego vendrán otras evaluaciones de jueces, de fiscales provinciales, hasta del último funcionario de la escala jerárquica que deben responder por su competencia. El tiempo dedicado para desenredar el sistema judicial, más allá de las reformas a la tecnología y mejoramiento de la infraestructura de edificios, que en su momento se habrá de analizar para determinar el uso correcto de los dineros públicos, además, demuestra que se quiso tejer una trama confusa para que la justicia sea controlada políticamente y resulte funcional para cualquier poder político. Eso debe cambiar. Y el primer paso está en manos de la judicatura. Entonces, con esto pasamos a pedir una valoración del esfuerzo ante tanta expectativa nacional de parte de la doctora Mariana Yepes, si ustedes tienen la bondad de, obviamente, consentir esa intervención por ser dama, ser también una gran académica y una mujer con una visión y experiencia sobre estos menesteres. La justicia, veamos si está yendo bien su rectificación o su reorganización. ¿Qué se ha hecho? Este involucramiento de dos polos de justicia que no lo entendemos, ojalá nos pueda explicar Mariana Yepes. Buenos días, doctora. Buenos días a usted, aquí a mis compañeros de panel. Un gusto compartir con Mauro, con el doctor Silva, y buenos días a todos los radioescuchas.
En realidad, este es un momento muy importante que está pasando la justicia del país y por tanto también el mundo del derecho. No solamente Sí. es para quienes administran justicia, sino también para los abogados y para los usuarios, los que acceden al servicio de justicia. El Consejo de la Judicatura tuvo una gran responsabilidad en el momento que fue designado, no solamente este, sino también el transitorio, en que la designación se hizo con el mandato de que se haga una evaluación del más alto Tribunal de Justicia, o sea, de la Corte Nacional. Y desde luego después vienen las evaluaciones de los otros estamentos judiciales. El Consejo actual hizo todo un trámite, digamos, ¿no? Desarrolló un modelo como para hacer la evaluación. Y entonces designó primeramente un grupo de veedores con la participación ciudadana en la que está comprendida la academia, los colegios de abogados y también la sociedad civil. Luego de los veedores también designó a un comité de expertos. El comité de expertos fue el encargado de realizar exactamente la metodología. Y en esta metodología yo creo que por ser una labor inicial, algo nuevo en el Consejo, yo creo que sí tiene cosas que deben ser mejoradas en las próximas evaluaciones. O que se cometieron errores, tal No, vez. errores no, pero yo creo que tiene que actualizarse esa metodología precisamente para evaluar a quienes administran justicia. Entonces, o sea, tiene que ser más específica y yo considero que eso es necesario, pero fue un buen intento, un buen documento y luego designó a un comité de apoyo a la evaluación. Ese comité de apoyo a la evaluación estaba constituido por representantes de la Eso fue academia un también. acierto, me parece, ¿no? No le voy a O no decir si tanto, fue no un tanto. acierto o no. Yo creo que fue un acierto en general. No puedo decir si acierto en cuanto a las personas que formamos parte del comité, porque yo formé parte de ese comité. No toma Entonces, en cuenta aquello. ese comité estuvo integrado como le decía, por la academia, y también por los colegios de abogados y también por la sociedad civil. Entonces yo estuve por la sociedad civil en ese comité. ¿Y en qué han aportado según? Nosotros hicimos la evaluación cualitativa de las Ya. sentencias, de las actuaciones de los integrantes de la Corte Nacional. No yendo al fondo del tema, no nos Sí. interesaba que haya ganado o haya perdido XX ni N, sino más bien a la parte estructural, a la parte técnica que un recurso de casación y de revisión debe de comprender, porque la Corte Nacional no es sino el Tribunal de Casación. Entonces, en materia penal, que es lo que me corresponde, casación y a la vez revisión. Entonces, esos dos temas fueron revisados y también hubo una intervención oral por parte de los jueces ante un tribunal conformado por el Comité de Apoyo a la Evaluación y también por los observadores, ¿no? Y también por miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Qué de malo y de bueno encontraron, según usted, doctor Mauro Terán? Bueno, según la... perdón. Buenos días, Gonzalo. No, Buenos no días se a la audiencia. Buenos días, Marianita. Buenos días, otro Gonzalo Silva. Bueno, de lo que nosotros conocemos, según lo que se ha publicitado, pienso que el proceso ha sido bien llevado, ha sido bien preparado. Claro que habrá que ir afilando algunos temas, como señala Marianita, temas que tienen que aplicarse porque la evaluación del Poder Judicial recién empieza. Lo que está sucediendo con la Corte Nacional es apenas la cabeza del iceberg, no, es la punta del iceberg, porque lo de fondo, lo duro, está en el primero y en el segundo nivel, que ya el Consejo de la Judicatura tiene que estar ya preparando para la evaluación de estos niveles. Es fundamental. No sacaríamos nada con evaluar simplemente a la Corte Nacional y dejar el primero y segundo nivel en las mismas circunstancias. Porque los mismos vicios, las mismas vicisitudes que estamos notando en la Corte Nacional se proyectan con más agudeza en el primero y en el segundo nivel. Estamos viendo casos pavorosos, como el caso que se dio en Pastaza de este juez Quito, ¿no? Que él habló
ofrecía a otro juez borrarle un proceso de sanciones que estaba en marcha. ¿Cómo así un juez podía ofrecerle borrarle algo que estaba en manos del Consejo de la Judicatura? Entonces estos son breves... Tenía los contactos estratégicos de Quito. Sí, claro, tenía contactos estratégicos o hay algún tipo de organización ilícita Eso más. que está funcionando por lo bajo, y eso es una acción que tiene que llevar adelante el Consejo Y de la que se Judicatura. conozca no ha sido descubierta, ¿no? No. Hay no, rumores no, solamente. así es. Ujú. Algo ¿Y que por me qué no llama... han logrado descubrir si las obras, que no son amores en el caso de la justicia, pero son reveladoras de una realidad pecaminosa, eso lo conoce todo el mundo? Y en el Consejo de la Judicatura, como vuelvo a repetir, hay agentes fuera del estamento que dirige, familiares o como se llamen, que cumplen con ese rol. Distinguidos amarradores. Amarradores, exactamente. Hay un amarrador gigante que yo he conocido y muchos abogados de escenarios creíbles con signo esperanzador de rectificar, digamos, esas elecciones de jueces, del personal jurídico y de los diferentes juzgados y estamentos judiciales, están en este momento con interés de denunciar, si cabe el término, quiénes son estas personas interesadas en descomponer la esencia puramente honesta y leal con la institucionalidad jurídica Ojalá les del den Estado. oídos. Ojalá les den Exactamente. oídos. Hay un aspecto de fondo, Gonzalo, que... ¿Usted lo que conocía, doctor Terán, ¿A quién? a este problema Del... de la intervención exógena? se oye, se ya. ve, se siente, Se siente también. pero no se conoce a fondo porque no ha habido investigaciones Pero es que cuando reales. yo digo se ve, se siente, se oye, sonríe mucha gente. La Porque, corrupción está presente. claro. Oye, Maura. Adelante, adelante. Lo que me parece muy interesante y es muy de fondo lo que dice el doctor Roberto Salgado. ¿Qué Muy dice el importante. doctor Salgado? Él señala que detecta que las sentencias en la Corte Nacional han sido matrizadas. Es decir, que hay modelos de sentencias que se siguen exactamente como copy-paste en otro tipo de sentencias, y hasta en materias, y hasta en hechos y en circunstancias diferentes, que no tienen nada que ver. Sentencias ampulosas que a veces se llenan con 70, 80, 90 páginas, en donde usted no ve realmente algo de producción, algo de jurisprudencia técnica, algo de nueva doctrina. No, simplemente son matrizadas. Copias Xerox. Matrizadas, y eso da eso da a entender que realmente los jueces no han puesto en sí, ni siquiera han analizado los procesos y las causas. Y puede darse el caso como el que se dio en el caso del diario El Universo, en donde la sentencia les llegaba en pendrive, ¿no? Y eso tampoco se ha investigado a fondo, ¿no? Y otro asunto que también señala el doctor Roberto Salgado, que sobre el cual tendrá que profundizarse las investigaciones, es el de que las declaraciones patrimoniales tienen gravísimas omisiones, gravísimas faltas, que como son declaraciones juradas, jueces que están faltando al juramento, ¿no? Esto es grave, entonces tiene que analizarse a fondo esto. En muchas instituciones, y eso es algo que yo tengo que hacer notar hasta para la Contraloría General del Estado,
En todo el mundo le exigen declaración patrimonial para ingresar al cargo, declaración patrimonial cuando sale del cargo. Pero ¿quién analiza esas declaraciones patrimoniales de inicio y de salida? Nadie. Ahí están simplemente archivadas. Entonces la declaración patrimonial se ha convertido en un papelito más que llega a los archivos de las instituciones, cuando la declaración patrimonial puede ser el elemento que detecte justamente la probidad del funcionario en toda su etapa. Quiero saludar, si ustedes me permiten, lo van a ver en el recuadro, en vivo y en directo, al académico de la Universidad San Francisco de Quito, doctor Farid Simons, que también nos va a acompañar por el sistema. Doctor Silva, yo lo único que puedo decirle en este momento es, ¿qué conoce del pecado mortal que estamos analizando? Necesitamos 10 papas para que juzguen todo esto. Un saludo cordial a la doctora Yepes, al señor doctor Mauro Terán. ¿Qué hacen los Farid papas y a todos ellos. de la justicia? Necesitan muchos, ¿no es cierto? Ya vamos a explicar toda esta situación, Gonzalo. El diario El Comercio, el día de ayer, en la sección Opinión, en su editorial, dice expectativa nacional por la evaluación de la justicia, ¿no es cierto? Es un titular apreciable, de gran significado nacional, en razón de que vamos a obtener que la función judicial camine si no tenemos jueces. El artículo 176 del Código Orgánico de la Función Judicial, ¿por qué digo no tenemos jueces? Sí. Porque acaba la evaluación. Ya prácticamente no tenemos jueces. Que no van a ser destituidos, van a ser cesados, una cosa diferente. De las remociones del título. ¿Cuál es la diferencia para que entienda el gran público? El artículo 176 del Código Orgánico de la Función Judicial determina sobre la designación de jueces y jueces. El Consejo de la Judicatura realizará los concursos de oposición y méritos de las juezas y jueces con la debida anticipación a la fecha en que deban cesar de sus funciones los respectivos grupos, para que en la fecha en que cese cada grupo entren a actuar quienes deban reemplazarlos. ¿Se preveyó esto? No. Y ahora nos encontramos con un gravísimo problema. Que los señores integrantes de este grupo evaluador, que yo considero decidor, porque el Consejo de la Judicatura va a tener que respetar a mi criterio lo que los señores han hecho en su estudio, porque no hay tiempo para que hagan ellos una evaluación y lo hicieron otros más conocedores como son los evaluadores. A 5 de ellos les conozco y tengo el mejor criterio. Una de ellas está aquí sentada. En este editorial se dice: el Consejo Nacional de la Judicatura Transitorio tuvo problemas de funcionamiento y dejó tarea a medio hacer. El Consejo de la Judicatura encargado no hizo nada, lo convirtió en un ring, en un cuadrilátero al Consejo de la Judicatura, y destruyó lo que podían haber hecho en favor de la Administración de Justicia. Tal es el caso o el extremo en que se llegó, de que el mismo Consejo de Participación Ciudadana de Transición les prohibió que procesen la evaluación. Porque si habíanse ya suscitado o procesado esta evaluación en fecha anterior, no tendríamos los problemas que ahora tenemos. Primer punto. ¿Por qué digo tenemos? Porque del informe de los señores evaluadores, la señora ministra Yepes ha expuesto y con claridad, fue cualitativa, no cuantitativa. O sea, ingresaron a analizar el contenido de las sentencias. Digan lo que digan, lo contrario. Esto fue la realidad. Y este es el comentario general. O sea, no sirvieron ustedes para nada. Escucharle al doctor García que dijo, pregunté a uno de ellos, ¿qué es la autoría? Y no puedo contestar. Eso es ofensivo para un estudiante de Derecho. No se diga para quienes hemos honrado la Corte Suprema.
Entonces, eso es despreciable de quien incluso lo dijo. Entonces, aquí lo que han hecho los señores ministros, o sea, los señores evaluadores, es observar qué es lo que pasó en el interior de la Administración de Justicia. La observación es correcta, nadie cuestiona. La apreciación de calificación, esa es para mí entender subjetiva y no objetiva. Porque yo puedo tener un mejor conocimiento que otro. Yo puedo utilizar todos los mejores autores o de doctrina que otros. Pero los unos y los otros coinciden. ¿Por qué tienen que cuestionar? Eso no es copiar. Eso es recuperar un antecedente para el desarrollo. Entonces, parece que ahí fue una mala interpretación simple y llanamente de quien lo dijo, que es mi compañero de aula, el señor Rodrigo Salgado Valdés, a quien le guardo toda la consideración y respeto. Rodrigo. Padre o el hermano, ¿no? Sí. Estamos confundidos, todos estamos confundidos aquí con esta cuestión. Entonces, con este parámetro viene la pregunta, ¿y hasta cuándo vamos a comenzar a advertir que la Administración de Justicia va a comenzar, siquiera, si no tenemos jueces? 24, se ha dicho, o 25, de los que no ostentaban han ese sido título. aptos, han sido descalificados, en otras palabras. Yeah. Se les ha dicho en los medios de comunicación de todo. Lo que faltaba es poner los nombres, pero muchos serán identificados como extorsionadores, como chantajistas, como ignorantes, que llegaron a dedo por la ventana. Por Dios, esa no es una opción o un grado de respetabilidad a quienes llegaron a la Corte. ¿Y esto desconocía a la presidenta de la Judicatura? A ver, ¿cómo llegó la señora presidenta de la Corte de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura? También es bueno advertir, porque no solamente hay que juzgar lo violado, sino también los que violaron. El Consejo de la Judicatura, el Consejo de Transición, encarga un error craso del Consejo de la Transición, encargar. ¿Por qué razón? Porque la consulta popular de febrero del año 2018 ordenó que se evalúe, cese e inmediatamente se designe. Esa fue la disposición. No lo hicieron. Encargaron 5 fiscales generales, Consejo Nacional Electoral, Consejo Nacional de la Judicatura, para mencionar al Contralor que continúa, etcétera. Vamos al Consejo de la Judicatura, que es el que nos interesa. ¿Quiénes designan el Consejo de la Judicatura? El Consejo de Transición. Por un delegado de la Fiscalía General que fue encargado. Por un delegado de la Defensoría Pública que fue encargado. Por un delegado del Ejecutivo, político. Por un encargado del Legislativo, político. ¿Y el resultado? Y por un designado o nominado por la señora presidenta de la Corte Nacional para que presida prácticamente el Consejo de la Judicatura. Enviaron una terna, Gonzalo, 3. Y tan cierto es esto, No me vengas, Darle. de que el señor doctor Julio César Trujillo y el señor doctor Dávila se opusieron a esa terna y dejaron a una. O sea, uno de una terna que fue descalificado, los otros 2, es la que preside el Consejo Nacional de la Judicatura. ¡Por Dios! Claro. Si unos violan la Constitución y la ley, ¿por qué tienen que exigir a los otros que respeten esta violación? A eso va mi cuestionamiento. Todo el mundo queremos, todos los abogados que estamos en el ejercicio, que hemos y vivimos de esto. Nuestro paso por diferentes funciones ha sido muy corta, pero bien provechosa, eso sí. Entonces, nos preguntamos, ¿y cuándo comienza esto? Ya, pero ¿qué han encontrado, Marianita? Verá, yo quisiera aclarar un tema, porque parece que hay una confusión. El comité que yo formé parte, que es de apoyo a la evaluación, hizo la evaluación
cualitativa. No hemos ido al fondo de las sentencias ni analizar el criterio de uno en comparación con el criterio de otro, sino que hemos analizado los parámetros técnicos que debe contener una sentencia. Es increíble que haya sentencias que repiten absolutamente lo mismo en todas las sentencias, citando entre comillas las mismas doctrinas, citando entre comillas la misma sentencia constitucional, la misma sentencia de la Corte Interamericana. Entonces citan eso como precedentes, porque todas las sentencias deben reunir test de fundamentación, de motivación. La motivación es ¿Pero un quiénes derecho. escogieron a los que Ya le voy repiten? a ir a lo que usted me dice. La motivación es un derecho que tiene el ciudadano, una garantía de que las sentencias estén bien fundamentadas, y es una obligación de los juzgadores. Desde luego. Eso está dentro de las garantías del debido proceso, como un derecho dentro de la defensa, que a la vez también es un derecho y una garantía. Y entonces esa es la obligación. Eso es lo que revisamos. Si cumplían las motivaciones, no nos referimos al caso específico. Yo revisé la materia penal porque nos hemos dividido por materias. Yeah. Y entonces yo tenía la parte penal y he escuchado las intervenciones de los jueces, de unos pocos jueces que rindieron la prueba, no digamos prueba oral, sino que defendieron una sentencia que fue escogida al azar. Y claro, no solamente iban a defender su sentencia, sino que deberían haber ampliado esa reflexión escrita, tenían que ampliarla en una forma oral. Y es obvio, aquellas preguntas que se hicieron no pudieron contestar. Muchísimos no pudieron contestar. Otros sí lo contestaron con propiedad. No vamos a calificar eso, no hemos calificado eso. La apreciación cuantitativa, o sea, el número de despacho, eso apreció el propio Consejo, porque eso nosotros no teníamos. Eso tienen pues los archivos del Consejo de la Judicatura, porque todo se encuentra ya informatizado. Entonces saben cuántos procesos se les entregó, cuántos han despachado, cuántos están pendientes. Además ellos también tienen quejas, y también había criterios, como dice, de desvalor para bajarles las calificaciones otorgadas. Y no han sido con criterios subjetivos las calificaciones. Existían unas rúbricas con todos los parámetros. Eso hizo, como le mencioné originalmente, hizo el comité de expertos, y esas rúbricas que son reconocidas a nivel mundial tienen exactamente lo que debe conformar el criterio para hacer una calificación. Y entonces, una de las cosas básicas, lo que cubre un 80% para la evaluación escrita, era precisamente la motivación. O sea, criterios de motivación. Y ahí es cuando se observaron estos detalles que lo dice el doctor Salgado, ¿no? Ya. Pero claro, él observó en otras materias y yo observé en la materia penal, y coincido exactamente. De manera que razonamientos que se hacen con un facilismo, yo no creo que ahí exista, puede ser, no tengo ningún criterio para llegar a esa conclusión de que ha habido otro tipo de intereses, y eso tampoco nosotros podríamos saber. Claro. Pero lo que sí se advierte es un facilismo, un ejercicio rutinario de la actividad de juzgador, nada de producción intelectual, porque todos esos antecedentes que se mencionan como en forma repetitiva pueden dar lugar a una sentencia a favor o en contra del recurso. Da lo mismo. Ya, al punto que en las aulas universitarias, en donde se enseña jurisprudencia, en el decanato del Colegio de Jurisprudencia de la San Francisco, por ejemplo, nos dirá el doctor Farid Simons, ¿qué comentan los alumnos y qué comentan los maestros? ¿Qué vacíos ustedes han ubicado en este escenario y en esta temporalidad que la mayor parte de los testimonios ejercitan una especie de desprecio a la forma como se han organizado los estamentos judiciales que han venido operando? Y de esto nos da cuenta precisamente el doctor Farid Simons. Por ejemplo, en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco,
¿Qué comenta la gente? La gente involucrada, naturalmente, en el marco de la jurisprudencia, tanto en su formación como en su práctica. Farid, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, doctora Yepes, doctor Silva, doctor Terán. Un gusto compartir este panel con ustedes. Yo quiero empezar por decir que a todos nos interesa que la justicia sea una justicia independiente. No solamente aquellos que van todos los días a un juzgado o a un tribunal o que tienen un recurso judicial pendiente. El país, una sociedad democrática, requiere que el sistema de justicia funcione, que tenga credibilidad, que las decisiones de los jueces sean producto de los méritos de los hechos, los méritos normativos. No solamente es suficiente tener un sistema de justicia, sino es necesario, es indispensable que ese sistema de justicia funcione adecuadamente para una sociedad democrática. Visto eso, también es imposible o no es posible negar que ha habido serios problemas antes de la metida de mano de la justicia, durante la metida de mano de la justicia y después de la metida de mano de la justicia con el sistema judicial. Una duda permanente sobre la independencia de los jueces y en algunos casos sus credenciales académicas. ¿Era necesaria una evaluación? Sí. ¿Era necesario proceder a revisar lo actuado? En muchos casos, no el contenido de la decisión, no la decisión final, como explicaba la doctora Yepes, sino la forma en que se decide. Los antecedentes de estas personas, su productividad, su trabajo judicial, todos estos factores era indispensable hacer. Podemos tener criterios distintos sobre cómo se hizo, inclusive podemos cuestionar algunos elementos de esa decisión y de lo que ha pasado desde que se nombró el Consejo de Transición hasta este Consejo de la Judicatura actual, pero todos estamos de acuerdo que era necesario. Partiendo de este acuerdo de la necesidad, hay que juzgar lo que se ha venido haciendo y juzgar lo que se esperaría que resulte de este proceso. Me parece que ha sido cuidadoso el Consejo de la Judicatura. Me parece que quien inició la elaboración de este proceso de evaluación, el doctor Schettini, que después renunció por discrepancias con la presidenta del Consejo de la Judicatura, había armado un diseño bastante interesante de base. Un diseño que tenía estos niveles distintos de evaluación, niveles de productividad, las quejas que están contra estos jueces, la cuestión de cumplimiento administrativo, esta evaluación más bien de carácter sustantivo de las decisiones judiciales, de estructura de las decisiones judiciales, y los resultados, o sea, el tema de la revelación de las cuentas personales, etcétera, alguna serie de información, la exposición oral que se hizo, una serie de elementos para evaluar. Si esas evaluaciones pueden ser revisadas por un tercero y el tercero puede concluir lo mismo que los evaluadores, es la mejor prueba de que la evaluación se hizo de manera técnica competente. Cuando no es reproducible la evaluación, es decir, cuando la evaluación solamente obedece a criterios subjetivos del evaluador, es una evaluación sospechosa. Evaluar los jueces del máximo Tribunal de Justicia de un país exige unas condiciones absolutamente profesionales. Yo creo que la información que hemos recibido hasta el momento hace que no dudemos de esa evaluación. Y de la manera que se procedió a resolver el comité de expertos y el comité evaluador, o a escoger el comité de expertos y el comité evaluador, da cierta sensación de seguridad de que se hizo bien las cosas. Ahora, los afectados, los evaluados, los que están cerca de esos afectados y de esos evaluados, los intereses políticos que hay detrás de esto, obviamente van a cuestionar todo. Van a considerar que todo está hecho mal, que todo se ha hecho de manera inadecuada y precisa. Mi impresión, te digo, en este momento, no viendo todos los detalles, porque no tengo toda la información en mi mano, es que se ha hecho de manera correcta. Pero perdone, doctor, lo que dicen es que una buena parte de los jueces no cubren las menores expectativas ciudadanas y, al parecer, la suficiente competencia para ejercitar estas altas responsabilidades. ¿Ahí qué dice usted? ¿Por qué esa discrepancia? A ver, primero habrá que decir que cuando les eligieron estos jueces, se dieron dudas sobre su proceso de elección. O sea, coincide de manera bastante exacta los nombres más cuestionados en el proceso de designación con los resultados de la evaluación. Es más, les quiero hacer notar una cosa. Si uno le pregunta a Santiago Basabe, que es el mayor especialista en tema de evaluación de jueces que hay en el Ecuador, ha venido trabajando en estos datos durante años,
muchos de los datos de esta evaluación coinciden con las observaciones externas que se habían hecho sobre la calidad de las decisiones judiciales y la apreciación sobre estas decisiones judiciales. Entonces, empieza a existir como, digamos, de manera general, un acuerdo en ciertos nombres y en ciertos resultados de esa evaluación, más allá de esta evaluación. Nosotros, usted me hizo una pregunta al inicio sobre el Colegio de Jurisprudencia. El Colegio de Jurisprudencia no tiene una posición sobre la evaluación. Tenemos un colega nuestro, miembro del Comité de Evaluación, el doctor Jorge Vázquez, una persona de absoluta confianza y credibilidad para nosotros, que en nuestra perspectiva, personas como él, otros miembros de ese comité de expertos y el comité de evaluadores dan certeza de que era gente seria la que estaba ahí. Pero, claro, como colegio no tenemos una presión global. Lo que creemos es que hay una necesidad, que hay evidencias o información que nos dice que la evaluación ha sido bien hecha, que va a haber siempre quejas y que coinciden los números de esta evaluación con lo que otras evaluaciones externas han hecho, con las apreciaciones que se tuvieron sobre el momento de designación de esos jueces, en el momento que se los designaron, el proceso de designación que fue tremendamente complejo. Entonces, cuando todo coincide, cuando hay información concurrente, consistente, concordante, uno le empieza a dar credibilidad a las evaluaciones. Hay una petición de declaración de inconstitucionalidad de los reglamentos del Consejo de la Judicatura para la evaluación, presentada y aceptada por la Corte Constitucional. No aceptaron las medidas cautelares. Entonces, el proceso tiene tres momentos ahora. El tema de la credibilidad, yo creo que tiene una alta credibilidad. ¿Cómo va a resultar al final? Porque todavía estamos en las fases de impugnaciones. Y si la Corte acepta o no acepta esta inconstitucionalidad. Y si todavía tenemos un proceso de largo plazo. Otra cosa más. El Consejo es el que resuelve la evaluación. Los evaluadores, tanto el Comité de Expertos como el Comité de Evaluación, está presentando informes que tienen que ser validados porque la competencia de esa tarea es del Consejo de la Judicatura. Al final, con este periodo que está ahora de impugnaciones de los resultados, lo que van a decidir es el Consejo de la Judicatura. Así que los expertos, como la doctora Yepes, que está ahí, han hecho un trabajo, en mi opinión, totalmente aceptable. Han entregado eso su resultado para que el que tiene que decidir decida. Yo creo que hay una credibilidad sobre el proceso y esperemos que sea el inicio de un cambio de la justicia, porque ahí viene el otro tema. Mire, los escándalos en el país hacen que vivamos en los procesos de transición permanentes. O sea, este país vive más en procesos de transición que en procesos de estabilidad institucional. Ya es hora de parar con esto y crear condiciones para que haya confianza en las instituciones. Porque si hay una cosa que este país no tiene es confianza institucional. La institucionalidad de este país es absolutamente débil. La Corte Constitucional nombrada empieza a tener algún nivel de presencia institucional y algún nivel de credibilidad. Quitado los casos, digamos, mediáticos, los casos de gran expectación social, su trabajo cotidiano prácticamente no tiene reproche. Nadie dice que esa corte tenga acusaciones de corrupción. Al contrario, la gente que está ahí es la gente que está reconocida por su honestidad, la mayor parte de ellos. Requerimos que lo mismo se transfiera a la Corte Nacional de Justicia y requerimos que después de eso, con un efecto cascada, se transfiera toda la institucionalidad, porque desconfiamos profundamente de la institucionalidad. Así que este proceso es una nueva apuesta del país para buscar asegurar una justicia independiente, imparcial. Pero la doctora nos decía que encontraron de primera instancia cuadros no muy convenientes, no muy adecuados, aceptables, o ya encontraron ustedes cuadros y estamentos bastante bien verificados preliminarmente, o el trabajo tuvieron que hacerlo ustedes. Y en ese ejercicio, ¿qué ubicaron fatalmente o felizmente? Sería la pregunta. Buenos días, doctor Simón. Sí, que no le había saludado antes. Bueno, el trabajo fue de mucha dedicación, nos cubrió algunos meses, pero no solamente iba hacia el examen cualitativo de las resoluciones. Como le decía, lo otro, cuantitativo, lo hizo el Consejo desde las diferentes direcciones de carácter administrativo, talento humano, etcétera, que tiene, ¿no? Pero la evaluación es mucho más grande, es más amplia, va hacia la legitimidad y la transparencia, entendiéndose por legitimidad el origen de los nombramientos. Porque no olvidemos que muchísimas críticas, mucho se difundió aquello de que muchos integrantes de la Corte
no superaron los puntos en las evaluaciones anteriores en las pruebas para poder acceder a la Corte. El Consejo de Participación Ciudadana hizo una investigación al respecto al Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Gustavo Yalc, y presentó un informe muy importante, porque a la vez recoge observaciones que se hicieron por organismos internacionales y también quejas que hubo aquí en el país. Y entonces se llegó a la convicción de que muchísimos no fueron nombrados con legitimidad. Y por esas son las razones, quizá no las únicas, por las cuales fue destituido el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura del doctor Yalc. Luego existieron otros informes, por ejemplo, el informe de la Mesa de la Justicia, de aquellos que fueron víctimas de la persecución en la época del presidente Correa, que ejercía una influencia tremenda en la función judicial a través del Consejo de la Judicatura. También hubo informes de los jueces, de los ex jueces que fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura sin mayor valoración, sin mayor profundidad. Entonces todo eso motivó la salida del Consejo de la Judicatura, pero todo eso fue insumo para poder hacer las evaluaciones. Y también hubo un informe de la Contraloría. Un informe de la Contraloría que desde luego es un llamado de atención, todavía no se establecen responsabilidades en contra también del Consejo de la Judicatura, no solamente del doctor Yalc, sino también del anterior Consejo de la Judicatura, porque no olvidemos que el anterior Consejo, anterior al doctor Gustavo Yalc, hizo estas designaciones de los jueces que están en la Corte Suprema y que han sido evaluados. Las primeras designaciones lo hizo ese Consejo, y entonces ahí es donde más se criticó, porque hubo hasta veedurías internacionales que apreciaron que muchos candidatos, cuando hubo una evaluación personal, o sea, la entrevista personal fue calificada y prácticamente bajó los puntos de las pruebas escritas y pruebas orales, y la entrevista fue lo que más valió. Y ahí esa gente recibió beneficios de 10, de 11, de 12 puntos. Pero como anota el doctor Simons, esa primera renovación de la Corte, porque se renueva en tres partes de acuerdo con la Constitución, esa primera renovación arrojó resultados negativos para quienes fueron beneficiados con el regalo de los puntajes. Entonces la gente ya no estaba en la Corte. Entraron otros en renovación, o sea, 9, un número igual de la tercera parte, y ahora estaba conformada ya por la tercera renovación, pero hay algunos que quedaron de la primera renovación, de la primera designación. Y entonces, a eso es lo que hemos hecho, a la totalidad. Pero se analizó también la legitimidad de los nombramientos, la transparencia de sus actuaciones, y todos esos han sido rubros que se consideraron en su totalidad. ¿Qué defectos y qué virtudes, doctor Mauro Terán, conocieron ustedes en la familia judicial ecuatoriana? ¿Qué virtudes y qué defectos se desconocieron especialmente en la tercera vuelta de selección? Bueno, yo no me equivoqué cuando públicamente señalé y dije, esta es una mera corte. El efecto gravísimo y la falta de legitimidad estaba justamente en que esta corte no fue producto de un proceso de selección transparente, dinámico y objetivo. Aquí era lo que hacía y disponía el señor Alexis Mera con el señor Yalc. Ellos eran los gerentes propietarios de la función judicial y tenían que ubicar a las personas que convenía al sistema. Al gobierno. Al sistema, al gobierno, obviamente. Sí. Entonces, al estilo de gobierno. Esos famosos concursos que no eran concursos, eran una simple pantomima. Pantomima. Y ahí se proyectaron algunos nombres y se establecieron designaciones. Y a mí lo que me llamó la atención, y eso vale la pena también decirlo, y Marianita se ha de haber dado cuenta, en la resolución del Consejo de la Judicatura por el cual disponía el inicio del proceso de evaluación, entre los principios que señalaba que iban a regir ese proceso, no está el principio de legitimidad.
obviaron el principio de legitimidad, que era el más importante, pienso yo. Y con ese principio de legitimidad a lo mejor se obviaban una serie de procesos que ya resultaban sobrando cuando quien llegó a esa función no tenía ni valores ni probidad para desempeñar esas funciones. Entonces, ¿Qué aduce el proceso de méritos, digamos, que estaba haciendo? Proceso de legitimidad es de que legitimidad, quien llega perdón. a ser ministro haya cumplido con todos los requisitos que establecía el proceso. ¿Pero qué reúne este proceso? Perdón, Porque abra sí se el analizó. micrófono. Probidad. Era legitimidad. Era legitimidad y transparencia. Sí se analizó y acabo de decirlo. El proceso era legitimidad, transparencia y la evaluación de las sentencias. La productividad, sí. Deje abiertos los micrófonos para que puedan intervenir. Pero entonces, Marianita, ustedes le analizaron la legitimidad sin, ¿Cómo no? sin haber estado prevista en la legislación. No, sí está. Lo cual me sí parece está. muy bien. Sí está. En la metodología está la legitimidad y hacia eso fuimos. Yo señalé públicamente la omisión de este principio. Nunca hubo una contestación, en ningún sentido. ¿Cómo le planteó usted la duda? En todo caso, eso a lo que debía analizarse fundamentalmente es cómo estas personas llegaron a esa función. ¿Y qué ¿Cómo se conformó la descubrieron? mera corte? Sabemos perfectamente cómo fue. ¿Cómo fue? Por disposición del Ya- gerente propietario, señor Alexis Mera, que no Vale. solamente disponía las designaciones O sea, de los funcionarios, sino Una que también, preselección correísta era lo que estaban... claro, tenía que ser gente que esté Por los dentro del nombres. sistema, dentro Claro. del establishment. Y lo grave es que el establishment está vigente. No ha cambiado Se nada. quedaron allí. No ha cambiado nada. Y yo he dicho siempre, Gonzalo, y repetiré, mientras esté vigente ¿Y la por qué no le Constitución de clausuró Montecristi, Marianita? ¿Por qué no les clausuró Marianita en el esfuerzo de selección final? bueno, Clausuró dice, no, pero se hizo se hizo la evaluación tomando en cuenta los criterios de legitimidad. Existen informes en el Consejo de la Judicatura de cómo se hicieron las designaciones. Hay algunos que no porque están encriptados los informes y además los funcionarios se fueron llevando la clave. Entonces, ahí sí, existe los funcionarios del anterior consejo. Pero fue un esfuerzo y se hizo toda esa investigación. Yo quisiera mencionar algo este momento, porque además ya me tengo que ir, que no nos olvidemos cómo se hicieron algunas designaciones, y me parece que fue en el último proceso, cuando se renovaba la tercera parte, me parece que fue ahí, cuando una funcionaria del Ministerio de Justicia remitió una comunicación al doctor Mera y decía la lista de los candidatos y ponía a la derecha peligroso, no peligroso. En la presidencia de la No, República. entonces era subsecretaria de Justicia y ella decía, claro, le pasaba, y decía peligroso, no peligroso. Y tanto es así que el peligroso estaba resaltado con rojo y el no peligroso estaba con verde. Entonces había que, ¿y eso para qué era? Para que no se nombren a los peligrosos. Y también habían unos medianamente peligrosos. Entonces había que excluirles a ellos. Tenían un color rosado. Esos estaban medianamente peligrosos. No había que nombrarles a ellos. Era mejor ponerles a los no peligrosos. O sea, aquellos ¿qué decimos cuando no son peligrosos? Claro. Que eran manejables. Entonces, es que hay que decir con verdad, no tengo nada que ocultar, pero entonces ellos, por ejemplo, fueron algunos, no todos, pero algunos fueron. ¿Y ustedes objetos lograron de la rescatar a discriminación. los peligrosos? Porque necesitábamos de peligrosos. Los peligrosos no fueron Peligrosos designados. para los No. correístas. Los peligrosos no fueron designados. Entonces, ¿qué no podemos seguramente hacer? eran los más capaces. Entonces, Claro, yo lo que quisiera, porque me tengo que ir, es que yo creo que el camino que ha escogido el Consejo para llenar las vacantes que se presentarán, porque todavía no es seguro, porque a lo mejor en la reconsideración algunos no salen, no se puede saber porque es decisión del Consejo, y creo que va a hacerse, porque han consultado a la Procuraduría, y va a hacerse la
las designaciones con concurso interno. Y de inmediato, cuando ya esté fijo este resultado, harán la convocatoria para la designación de la nueva Corte. Doctor Gonzalo Silva. Eh, Con esta experiencia, ¿cómo quedan los que han sido ya seleccionados? Mire, Gonzalo, es necesario que la ¿Qué ciudadanía se qué entere. virtualidades destacan los seleccionadores? Dejemos en claro todo. Esto es muy importante. Nadie puede restar la potestad que constitucional y orgánicamente dispone la evaluación de todos los funcionarios y todos los servidores públicos. Nadie, porque está en la Constitución y en la ley. La metodología y las estrategias ya son diferentes. Nadie. Perfecto. Pero desde la fundación de la República en el año 1830, se mantiene la administración de justicia con los mismos vicios, con los mismos errores, con las mismas injerencias, con los mismos procedimientos, más allá de que la Corte Suprema de Justicia ha sido integrada por exégetas del derecho, que para mencionarle desde Víctor Manuel Peñirera, Enrique Clemente Ponce, Manuel Valares, o los Borjas, padre e hijo, Carolis, para volver al tiempo ya modernos, etcétera, han honrado y en debida forma. Desde el año 1979, para caminar un poco más de tiempo, hasta la presente fecha, se han elegido por cuotas de partidos políticos a la Corte Suprema de Justicia. Antes regía la ley orgánica de la función judicial que permitía al Congreso Nacional su designación. Todos. Yo fui designado, pero yo no sé por qué cuota política fui designado. Pero a mí me designó el Congreso Nacional, que es político. Seguro. Ya, entonces, ¿Pero tan a qué cierto- bancada le tan atribuían a usted? No ¿Vale? sabe. ¿A qué bancada política le Desconozco, atribuían a y Les usted? agradezco mucho que me hayan permitido. Les agradezco mucho. ¿A quién o a quién les hayan sido? Les agradezco mucho. Y públicamente. No, a usted, ¿qué bancada le apoyó? Es lo que digo, yo no conocí, nunca conocí quién me apoyó. Nunca. Me mandaron a pedir mi hoja de vida y mi respaldo. Yo estaba en una diligencia de una inspección judicial en Romerillos, en el límite de Machachi. Y autoricé a la señora secretaria que trabajaba conmigo para que se les entregue más allá del requerimiento que había. Pero bien, esto queda como historia. Digo yo desde el año 1979, ha sido designadas todas las personas. Tan es cierto de la preocupación que tiene la Asamblea Nacional de recuperar esta potestad, que para mí entender está bien, es que está procesando unas enmiendas constitucionales. Está procesando. Desconociéndole desde ya al Consejo de Participación Ciudadana anterior, transición y actual, su potestad de elegir. ¿Por qué? Porque son de proveniencia política, a lo que se refería la señora doctora Yepes y también Mauro. Es exacto. ¿Cómo no voy a coincidir con eso? ¿No es cierto? Pero el atolladero en que nos encontramos es el problema. Consultar al señor Procurador General del Estado si está bien o está mal, si vamos a elegir jueces o no de esta manera. ¿Qué tienen que consultarle al señor Procurador General del Estado? Él tiene otras funciones, otras misiones establecidas en su ley orgánica. No tiene por qué él pronunciarse y por supuesto que el doctor Salvador Además no lo va a hacer. viene a ser un juez de Claro, comportamiento. no lo va a hacer el señor Repartir doctor. responsabilidades. Exacto, ¿no? Él no es él es un hombre preparado y que no va a aceptar esta cuestión. Entonces, ¿cuándo se inaugurará la justicia? ¿Usted dice Me en pregunto. serio? ¿Mande? ¿Lo último? ¿Dice en serio? Pero por supuesto que no es competente para pronunciarse sobre esto. ¿Cómo va? No, pues No, en absoluto. es competente. ¿Cuándo se inaugurará la justicia? Me pregunto, decía. Y la preocupación de los invitados a esta mesa. Es la preocupación del director de la radio. Es su preocupación, Gonzalo. Y es la preocupación de toda la ciudadanía. Cuando se reforme la Constitución.
cuando obtengamos el privilegio anterior, que Mauro dijo parte, de recuperar a las funciones del Estado, ejecutiva, legislativa y judicial, punto, y que cada una de ellas se maneje, en especial la Administración de Justicia, con su ley orgánica. Entonces allí nadie meterá la mano en la Administración de Justicia. Será autónoma e independiente administrativa y judicialmente. ¿Por qué? Porque serán ellos los que designen a sus cuadros principales y degradación, o sea, para abajo. Ellos. Igual hará la Fiscalía, igual hará la Defensoría Pública, etcétera. Entonces allí alcanzaremos este privilegio que todo el mundo está preocupado obtener. Pero mientras nos mantengamos con que yo quiero que desaparezca una partecita nomás del Consejo de Participación Ciudadana, otros que la Fiscalía tenga su autonomía, pero si la Fiscalía es parte de la Administración de Justicia, oye, no piensan esta calidad de ingenuos, por decirle con delicadeza. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo pueden separar a la Fiscalía General con su ley orgánica o su potestad y a la Administración de Justicia sometida al Consejo de la Judicatura? Por Dios. No, señor. El Consejo de la Judicatura es un órgano de administración y nada más. Tiene que algún momento, pues si no desaparece, tiene que someterse a la Corte Suprema de Justicia que debe regresar. Es todo. ¿Qué tipo de justicia hemos escogido? Primero, como una especie de reflexión personal de Mauro y Gonzalo. ¿Qué le dicen ustedes a la expectativa social que dice, a ver, qué nos están dejando como nueva jurisprudencia, como nuevo estamento de juristas nacionales, de jueces nacionales, de fiscales nacionales que ya mismo también entran a discusión o a selección? ¿Qué nos piensan dejar en las actuales circunstancias de orden político, si han despolitizado en primer lugar las funciones de la nueva justicia ecuatoriana, doctor Mauro Otera? Gonzalo, siempre yo he afirmado, no por el hecho de que yo pertenecía a la última Corte Suprema de Justicia, pero hay que analizar cómo esta última Corte Suprema de Justicia llegó a ser designada. En virtud de un proceso que fue vigilado, ¿no?, que fue auditado por organismos nacionales e internacionales, en donde los ministros llegaron a hacerlo por su propia calidad. Llegaron a hacer sin ninguna injerencia política. Bien. Ese fue el más grande ensayo de independencia judicial que se ha dado en el país. Y obviamente esto le estorbó a Correa. Tal es así que la Asamblea Constituyente, la famosa Comisión de Justicia presidida por otro cura, hizo las barbaridades que hizo. Bajar el número de ministros, quitar el nombre de Corte Suprema. Decían que absurdo, ¿cómo se va a hacer Corte Suprema? Pero nunca tuvieron una justificación para todas estas barbaridades. Restaron salas, ¿no? Desde ahí empezó la crisis agudísima de la función judicial. La que se agudizó mayormente en el 2011, cuando ya, viendo que tampoco le funcionó esa reforma de la Constitución de Montecristi, convocó a una consulta popular para meter las manos en la justicia. Si no, esto tengo que arreglarlo yo. Y para eso permítanme meter las manos en la justicia. Y lo grave es que el pueblo le permitió. Claro, en ese entonces la acción propagandística del régimen era poderosa. Entonces se cambió. Pero todo esto estaba inspirada por una persona, por el Gustavo Yal. Gustavo Yal es el que le dio importancia al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, como dice Gonzalo Silva, es un ente simplemente de administración, ¿no? Es como si al tesorero de las Fuerzas Armadas le diéramos las facultades del comando conjunto, ¿no? Decano Farid Simons, tenga la bondad. Bueno, yo quiero agradecerles la entrevista. Voy a hablar, creo que sería clases, así que voy a ser breve.
Todos requerimos que mejore la justicia. La crisis no es nueva, la crisis ni siquiera es la del 2008. La crisis se produjo antes, cuando removieron la corte anterior. Mauro fue resultado de una crisis también, de otra crisis que movió al nombramiento de esa corte, la crisis famosa del nombramiento de Lucio Gutiérrez, y también su metida de mano a la justicia, sin decirle esas palabras. Vivimos en crisis permanente, vivimos en una duda constante sobre la institucionalidad. Hay que confiar que este proceso pueda ser sometido a todas las verificaciones posteriores de que ha sido independiente la evaluación, y que el nuevo nombramiento de jueces, sea el camino que se tome, sea un nombramiento de jueces donde los que sean designados sean por sus méritos y no por su cercanía política. Es lo único que uno puede esperar en un país que cada vez más tiene problemas vinculados a su existencia como Estado. Es que en este momento estamos en un momento totalmente distinto. No estamos discutiendo unas instituciones solamente. Estamos discutiendo la posibilidad de existir como Estado, con lo que acaba de pasar en estos días de octubre. Estamos en una situación totalmente distinta, y en este momento no existe voces en el país que se sienten a conversar y hablar sobre cómo construir un país que sea viable, como un Estado que sea viable, más allá de las particularidades de estos eventos, de la Corte o no la Corte, el Consejo o no el Consejo, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, es pensar en el país como un todo. Así que yo agradezco mucho la entrevista y les deseo suerte. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Muy amable. Doctor. Sí, Gonzalo, siempre he señalado yo la necesidad justamente de analizar la realidad del Estado ecuatoriano, pero globalmente, estructuralmente. Analizar esta institucionalidad ficticia que estamos viviendo. ¿Fruto de qué? De la Constitución de Montecristi. Por eso es que alguna vez hemos planteado, y con Gonzalo hemos planteado, la necesidad de ver cómo ponemos en vigencia la Constitución del 98. Y desde ahí empezar a replantear la estructura del Estado ecuatoriano, porque estamos viviendo con una estructura que tiene una calidad bajísima en cuanto a la representatividad del Estado, y una estructura, digamos, casuística, que no va a garantizar la permanencia del Estado. Es lo grave, que no va a garantizar la permanencia del Estado. Lo que estamos viviendo es consecuencia de esta crisis institucional, lo mismo que está sucediendo en Chile. Chile está como consecuencia de una crisis institucional que se produce de la Constitución de Pinochet, que no la han modificado en tantos años, y que mantiene igual una institucionalidad con una visión totalmente baja. Y ahora se va a modificar, pero cargándose un presidente. Entonces, eso es, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señala Farid. Empecemos a analizar a fondo una estructura, una reinstitucionalización del Estado, ¿no? Para, en función de esa reinstitucionalización, garantizar que la función legislativa sea totalmente independiente, la función ejecutiva sea totalmente independiente, y la judicial tenga también independencia y garantías, sobre todo las garantías. Yo diría, y le planteo como reto al Consejo de la Judicatura actual, si sigue manteniendo esas facultades de designar a la Corte, ¿por qué no plantea un proceso igual al que se aplicó en el 2005 para designar la última Corte Suprema de Justicia? Que hay que perfeccionar en el Consejo de la Judicatura, a quien naturalmente le entregamos la peor parte que es adecuar la mejor selección y ponerle directrices y orientaciones para que la justicia vuelva a ser especialmente independiente, muy profesional y muy arraigado en el espíritu de la transformación nacional que buscamos todos. Doctor Silva. Mire, Gonzalo, yo me sumo a las palabras de Mauro, que son muy sesudas, completamente. Mire, ¿qué es lo que está pasando ahorita, en el momento? 24 jueces que no han sido calificados. Por ecuanimidad, se visarán de unos 2, 3, y se acabó el problema. Seguimos con la falencia. Sí. O sea, no existe un quórum. Ya, primero. Segundo, ¿qué va a hacer el Consejo de la Judicatura? ¿Seguir consultando? Ya no.
Entonces debe tomar las riendas la Asamblea Nacional. Pero previamente deben reunirse los señores ministros de la Corte Suprema de los Pero que no les queden... ponga a repartir por bancadas. Espérenme un ratito, Gonzalo, por favor. Que la Corte Suprema actual, con los que están ahora, con los que quedan, o nacional, o como se llame, con los que están, pues manifiesten la imposibilidad de continuar trabajando. Porque no se puede convocar al de la esquina para que venga a suplir ese puesto. ¿Qué hacemos? Para que esto vaya al Congreso Nacional o a la Asamblea Nacional y ellos procesen la Asamblea, que es la única que puede interpretar las leyes orgánicas y generales, ¿no es cierto? Para que elaboren una transitoria. Si se va a desaparecer ya después la potestad del Consejo de Participación Ciudadana para designar, ¿no es cierto? Aprovechemos acelerando un poco de tiempo. Pero y que por concurso. Pero por concurso, por evaluaciones que deben ser cognitivas, actitudinales y procesales. Porque nada sacaremos, Gonzalo y ciudadanía. Pues buscar a que este señor es el más calificado y que tiene 10.000 títulos y que reúne el puntaje de 20. Si es un imbécil como persona. No, señor. Lo actitudinal con lo cognitivo tienen que estar unificados a través de este procedimiento. Allí alcanzaremos para que la Administración de Justicia, independiente, con autonomía, funcione con su estamento. ¿Cuál es su estamento? ¿Cuál es su protección? ¿Cuál es su escudo? Su ley orgánica. Feliz feriado. Muchas gracias. Buenos días. Inicio de